Amén, pero déselo bien fuerte, hermanos, amén. Así que, hermana Sandra, ¿sí va a haber cuidado de niños? Sí, bueno, por favor, saque a su criaturita, hermano. Acuérdese ya que esté bien atendida esta criaturita para que usted y yo podamos ser instruidos en la palabra del Señor. Diga, se hará conforme a mi fe. Se hará conforme a mi Una fe. vez más diga, se hará conforme a mi fe. Se hará conforme Bueno, a mi fe. Por algunas semanas, hermanos, hemos estado aprendiendo algunas cosas más en relación con la fe. La semana pasada vimos lo que puede lograr una persona con su poca fe, diga poca fe. Y vimos, hermanos, lo que una persona puede lograr con su poca fe. Así que vamos a avanzar en este asunto, hermano. Y una de las cosas más impresionantes en relación con la fe es que por fe, hermanos, somos capaces de hacer que se realicen las promesas de Dios en nuestra vida. Esto es muy importante, hermano, en verdad, vital, vital. Porque miren, y no lo digo desde un contexto incorrecto, vivimos en el país de la bendición, vivimos en el país de la abundancia, no podemos negar eso. Pero hay veces que pensamos, hermano, que cuando la Biblia dice, el justo por la fe vivirá, hermano, se nos olvida que el Señor Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Diga, vida en abundancia. Y esto es importante, hermano, porque le voy a explicar algo. Hay veces que tenemos un concepto erróneo de vivir la vida en Dios con un concepto totalmente religioso, que entre menos tenga, más espiritual soy, que entre más pobre aparente ser, más espiritual soy. Pero eso no tiene que ver con la fe, porque en la Biblia encontramos ejemplos de personas con un testimonio de fe que tuvieron muchas cosas, que lograron cosas. Ahora, si estuviéramos en otro país, hermano, es válido. Pero me acuerdo mucho que en el 2009 fuimos a un evento, hermanos, donde vino a predicar un pastor de África. Y ese pastor dijo una frase, hermano, que impactó mi vida. Él dijo, vengo desde África y no vine a pedirle un centavo a ninguno de ustedes. Él dijo, claramente así lo dijo. Porque a nosotros los africanos nos tienen como gente tercermundista, como gente pobre, como gente miserable. Pero quiero que sepan, dice que África es el país número 1 en riqueza en diamantes. Así que mi iglesia, la que pastor, es una iglesia rica. Y obviamente, hermano, uno pensaba que es en diamantes. Digo, una iglesia rica en fe. Y por fe, Dios nos ha bendecido mucho económicamente. Y sabe, hermano, eso impactó tanto mi espíritu, mi alma. Porque le voy a repetir, las bendiciones, las promesas que podemos hacer realidad en nuestras vidas es a través de la fe y solamente por fe. Me acuerdo mucho, hermano, de este Richard Bonnke, a este hombre, hermano, que el Señor literalmente le entregó el continente africano. Y dice, él cuenta en un libro que se llama Evangelismo con Fuego, él cuenta que en una de las campañas que iba a tener en África, el hermano estaba pensando, Señor, ¿y cómo voy a financiar esta campaña? No tengo dinero. Y dice que se le arrimó una mujer de África, hermano, que era muy rica porque tenía una mina de diamantes. Y le dijo a esta mujer, ¿sabes qué? Yo voy a financiar tu campaña. Pero en su alma él sintió, hermano, y tuvo esa convicción de que no era esa persona. Y le dijo a la mujer, muchas gracias, pero Dios lo hará de otra manera. Y le dijo a la mujer, ¿y qué tal si Dios me quiere usar a mí? Pero el hermano estaba con esa inquietud y no aceptó la ayuda de esta mujer. Realmente, hermano, de una manera sobrenatural, porque no se puede decir de otra manera, le llegó todo lo que necesitaba a través del medio que nunca se imaginó. ¿Y sabe cuál fue? Que el mismo gobierno, hermano, hizo esa campaña. ¿Por qué? Porque el gobierno estaba batallando, hermano, con una epidemia de tifoidea, de tantas cosas, hermanos, y el gobierno necesitaba una intervención, y Dios a través de ese hombre hizo milagros extraordinarios. Entonces digo, creo que cuando uno está sensible a cómo va a obrar Dios, uno ve la gloria de Dios. Y esto es tremendo, hermano, porque realmente hay momentos en nuestra vida en que parece que las cosas que vamos a lograr tienen que ver con nuestra facultad humana, capacidad humana o habilidad humana, pero Dios
No necesita nada de eso. ¿Sabe qué es lo que necesita Dios? Que alguien le crea. Diga, que alguien le crea. Y cuando alguien le crea a Dios, hermano, Dios intervendrá. Dios hará la obra. Entonces, acuérdense de esto. Dios obrará en nuestras vidas conforme a nuestra fe. No conforme a su capacidad, a mi capacidad, a mi habilidad o a mi profesión. Dios obrará conforme a mi fe. Así que, miren, no existe otra forma más efectiva y a la vez emocionante y complicada que vivir por fe. Porque cuando se acaban los recursos humanos, hermano, como alguien dijo, usted puede perder todos los recursos humanos, solo no pierda la fe, que tiene la materia prima para seguir adelante. Y eso lo dice la Biblia. Claro, vea el ejemplo de Job. Job perdió todo menos lo que quizás quiso perder, o que se muriera, que fue la mujer. Pero esa no se murió, hermano. Dios se la dejó ahí. Y mire, Dios lo bendijo al doble en base a lo que la Escritura dice. Y eso está en la Biblia, hermano. Ok. Ahora, diga, conforme a mi fe. Bueno, la semana pasada vimos el tema poca fe. Pero en la frase poca fe, hermanos, no vemos que el Señor Jesucristo haya quedado impresionado. De hecho, Él reprendió a esas personas, hombres de poca fe, por su poca fe. Y a Pedro le dijo, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Ahora, si Pedro con esa poca fe caminó sobre el agua, pues imagínense, hermano, qué hubiera pasado si hubiera tenido mucha fe. Pero bueno, hoy nos vamos a enfocar, hermanos, en algo que como cristiano y como hijo de Dios a mí me pone cierta pena o cierta vergüenza o cierta inquietud, cierta inconformidad. Porque imagínense, creo que la mayoría de los que estamos aquí somos cristianos. Y si cualquiera de nosotros le preguntamos a todos los asistentes que están aquí, ¿tienes fe? Obviamente diríamos, claro que tengo fe. Claro que tengo fe. Creo que Dios es capaz. Creo que Dios tiene el poder suficiente. Pero si de repente en medio de nosotros, hermano, usted es una persona que no es cristiana, que es una persona, hermano, que no es cristiana, que no es un no nacido de nuevo, hermano, y nosotros todos vinimos con expectativa de que Dios va a obrar un milagro en nuestras vidas, hermano, y no lo hace. Pero resulta que esa persona incrédula, esa persona inconversa, que no es cristiana, Dios le responde. ¿Sabe que uno diría, qué pasó? Si yo que soy cristiano, si yo que soy un hijo de Dios, una hija de Dios, ¿qué pasó? Bueno, ese es uno de los casos, hermanos, que vamos a ver en la palabra del Señor. Y que en la Biblia, acuérdense de lo que les voy a decir porque lo vamos a ver más adelante. En la Biblia solamente hay 3 ocasiones, en los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, 3 ocasiones que el Señor Jesucristo quedó asombrado, maravillado, admirado en 2 personas por su fe y en otro grupo de personas por incrédulos. Y resulta que lo interesante es que una de esas personas que maravilló al Señor Jesucristo era una persona que no era conversa, que no era judía, que no era israelita. Así que ubíquese por favor conmigo ahí mismo en el Evangelio de Mateo capítulo 8. Den una vuelta para atrás. Mateo capítulo 8 verso 5 al verso 13. Mateo capítulo 8 verso 5 al verso 13. ¿Lo tenemos? Ok, léalo conmigo y dice la palabra del Señor. Mateo 8, versos 5 al 13 dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad. Diga, bajo autoridad. Una más diga, bajo autoridad. Dice: y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. 10. Al oírlo, Jesús se maravilló
A verle a eso, al oír lo que Jesús ¿qué? Se maravilló. Se maravilló. Y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado ¿qué? Tanta fe. El 11, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de fuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ven. ¿Qué más dice? Y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Ahora vamos a meternos en esta parte, hermanos. Mire, particularmente en esta parte de la escritura, Jesús mismo quedó maravillado de una persona que no era israelita, no era judío, no era cristiano, no era convertido. Y es muy importante que analicemos este caso para que podamos ver, hermano, honestamente el nivel de nuestra fe. Porque mire, hablar de fe es tan fácil. Yo tengo mucha fe. Bueno, claramente Santiago dice: tú dices que tienes fe, muéstrame tus obras y yo te mostraré mis obras, sin decir que tengo fe. Y esto es muy tremendo porque es lo que vamos a analizar. Ahora, escuchen, en el verso 5 y en el verso 6 de Mateo capítulo 8 dice, y léalo conmigo, dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Ahora, aquí el personaje de esto, hermano, el más importante obviamente es nuestro Señor Jesucristo, pero el protagonista de este relato es un centurión. Y es muy importante que analicemos en realidad quién o qué era un centurión. Y creo que lo entendemos, hermano, porque esto lo hemos explicado en otras ocasiones. Miren, al final de cuentas, hermano, un centurión en latín tenía un nombre que se le llamaba centuria, que estaba al frente de un regimiento de 100 soldados. Centurión significa 100. Entonces este era, hermano, un militar que estaba al frente de un grupo de personas, de soldados romanos, que eran un grupo de 100 personas. Pero el centurión, hermano, en realidad era un oficial militar profesional. Era en realidad, hermanos, alguien que tenía mucho peso y mucha responsabilidad a la vez. ¿Por qué? Porque la importancia de un centurión estaba basada, la importancia de este centurión estaba basada en los años que llevaba como soldado romano. Pero esto, hermano, siendo soldado de experiencia, hermanos, se le reconocía varias cosas. Se le reconocía su valentía, se le reconocía su lealtad, su carácter maduro y su destreza en batallas. Como resultado de un soldado romano que llevaba mucho tiempo en el ejército romano, los centuriones, hermanos, eran bien pagados, eran tenidos en alta estima. Entonces ellos tenían una combinación de poder militar y de riqueza financiera, porque los hacía personas muy influyentes de acuerdo a la zona geográfica donde estaban. Ahora, en este contexto, este centurión tenía su base militar en Capernaum, el pueblo de Nahum, el pueblo que fundó este hombre, Nahum, Caper, pueblo. Pero viene un contexto histórico. El contexto histórico dice que en el momento en que el Señor Jesucristo andaba caminando en este mundo, en aquella zona, judíos y romanos se odiaban. O sea, los judíos odiaban a los romanos porque los judíos veían a los romanos como invasores de su tierra. Y los romanos despreciaban a los judíos viéndolos como un pueblo conquistado. Entonces, los judíos querían verse libres del invasor, que eran los romanos, y los segundos, o sea, los romanos, les encantaba humillar a los judíos. Y en realidad se comportaban con arrogancia, con despotismo contra los judíos. Entonces, hermano, estaba el imperio conquistador y estaba el pueblo conquistado.
estaban los esclavos y estaban los conquistadores. Cuando este centurión romano viene a Jesús, hermanos, en realidad pasa algo muy, muy curioso. Porque vean lo que hace este centurión romano. Y vean lo interesante. Dice ahí en el verso 5 que entrando Jesús en Capernaum, vino a él, o sea, a Jesús, un centurión romano. Y escuche, lo interesante es en qué actitud viene este centurión a Jesús. Y oiga, el centurión, hermano, era un jefe militar. Era un jefe que tenía, un militar que tenía poder militar, porque representaba al imperio de Roma y tenía influencia, tenía autoridad. Pero lo interesante es que este centurión romano viene a Jesús de una manera que nadie se imaginó, porque viene a Jesús rogándole, diga, rogándole. rogándole. Y escuche, no le viene imponiendo. Entonces aquí tenemos un problema. Vea la pregunta que le voy a hacer. ¿Jesús era judío? ¿Sí o no? Entonces Jesús, de acuerdo a la etnia, a la raza, Jesús era un esclavo de los romanos. ¿Sí o no? A ver, ¿quién imperaba? ¿Los romanos o no? Sí, sí. ¿Y quiénes eran los conquistados? Los judíos. ¿Jesús era judío? Sí. Claro. Entonces, este centurión le podía decir a Jesús: quiero que vayas y sales a mi siervo, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque él era la autoridad. Pero lo interesante es que este centurión viene, hermano, en una actitud totalmente diferente. Viene rogando, diga, rogándole. Ahora, aquí hay algo muy importante, hermano, muy importante que tenemos que ver. Y por favor, esto nunca se lo olvide. El hecho de ser hijos de Dios nunca nos da la autoridad para exigirle a Dios nada. Hermano, se escuchan muchas frases incorrectas, teológicamente incorrectas, que dice: te mereces lo mejor. Hermano, como pecador redimido, lo único que merezco y reconozco es el infierno. El único. Pero en la gracia de Dios me beneficio por el sacrificio de Cristo. Pero en esta parte el centurión romano, hermanos, viene a Jesús. Y este centurión, acuérdense, era un personaje militar, valiente, aguerrido, fuerte. Pero ¿sabe lo interesante, hermanos? Que la verdadera grandeza de una persona no está en su posición, sino en su relación con Dios. Porque este centurión viene a Jesús rogándole. ¿Y sabe qué es lo más tremendo, hermano? Que en realidad viene a Jesús rogándole, pero usando palabras que dentro del contexto cultural y dentro del contexto inmediato en el que acontece este evento, hermanos, el centurión se rebaja. ¿Por qué? Porque dice ahí el verso 5 y el verso 6, dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciéndole ¿qué? Señor. Señor, diga Señor. Señor. Ahora, el centurión romano, escuche por favor, para el centurión romano y para todos los romanos solo había un Señor. ¿Y sabe cuál era el Señor? El César, el emperador. Pero hay otra cosa aquí. ¿Sabe que cuando el centurión iba a algún lugar, cómo le decían al centurión? Señor oficial, señor centurión. O sea, el centurión estaba acostumbrado a que le dijeran Señor. Y para que un romano, y sobre todo un centurión, le dijera Señor a alguien más, hermano, es porque verdaderamente esa persona estaba convencida que esa persona tenía una autoridad mayor que el imperio romano. Y aquí, hermanos, en realidad esto es digno de analizar. ¿Por qué? Porque, hermano, este centurión vio a Jesucristo
como alguien con mayor autoridad. Vio a Jesucristo como alguien más superior. Y por eso cuando dice Señor, estaba diciendo, hermano, exactamente la palabra en griego, Kurios. Tú eres el amo, tú eres el dueño, tú eres el propietario absoluto. Pero resulta que Jesús pertenecía a un pueblo conquistado, a un pueblo de esclavos, a un pueblo cautivo. Pero una pregunta muy, muy importante, hermanos, que debemos hacernos es: ¿por qué este centurión acudió a Jesucristo? Si mire, ellos tenían los mejores médicos de Roma, ellos tenían los mejores médicos de Grecia, ellos estaban, hermano, en la cima del poder. Y escuchen, ¿por qué este centurión acudió a Jesucristo? Mire, los centuriones, en base a la provincia donde estaban, eran los encargados de mantener el orden ante cualquier persona que representara peligro para el imperio romano. O sea, en ese tiempo, hermano, cada zona era una bomba de tiempo. En cualquier lugar de repente se levantaban grupos insurrectos, o sea, en una rebelión, en una revolución. Pero lo interesante es que si usted compara la Biblia, después léala en Lucas capítulo 7, verso 3, en la primera parte, dice ahí, cuando el centurión oyó hablar de Jesús. Ahora, escuche esto. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, la pregunta es: ¿qué había oído hablar ese centurión de Jesucristo? Por favor, esto analícenlo. ¿Qué había oído hablar el centurión de Jesucristo? Mire, escuche bien lo que le voy a decir. Hermano, en el tiempo de Jesús ya habían pasado varias insurrectas. Ya habían, de hecho, si usted lee el libro de Hechos, por eso aquellos líderes religiosos, digo, ¿se acuerdan cuando se levantó Judas? Y como con tantos seguidores, los aplastó el gobierno romano. ¿Se acuerdan cuando se levantó el otro? Los aplastó el gobierno romano. Pero esto es lo interesante, hermano, que cuando Jesús se manifiesta públicamente, en su ministerio, hermano, usted lo puede comprobar en la Biblia, que ni siquiera eran multitudes las que seguían a Jesús. Eran masas grandes de personas. Y ¿sabe lo interesante? Que cuando el imperio romano o los oficiales romanos escuchaban que algún líder estaba dando una enseñanza, ¿sabe lo que hacían ellos? Mandaban espías para observar, investigar y escuchar qué era lo que ese líder decía. Y resulta que cuando ese centurión oyó hablar de Jesús, hermano, lo más seguro es que ese centurión había quedado impactado por las enseñanzas de Jesús. ¿Por qué? Porque escuchen, Jesús en una ocasión le preguntaron los líderes judíos, o sea, en otro evangelio le dijeron: ¿es lícito dar tributo a César? ¿Y sabe lo que responde Jesús? Sí, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Lo que significa que Jesús, el rabino, había enseñado a la gente a decirles: páguenle a Roma los impuestos. Entonces el centurión dijo: este hombre está enseñando lo correcto. Pero en otra ocasión Jesús da otra enseñanza, en la cual Jesús dice: si alguien te obliga, o sea, un romano te obliga a llevar la carga por una milla, tú ve una milla extra. Entonces, hermanos, cuando el centurión oye hablar de Jesús, hermano, él era un militar de experiencia, él era un militar de colmillo, era un militar, hermano, por decirlo, sabía, hermano, investigar a las personas. Entonces solo se lo pongo de esta manera. Quizás sus espías, quizás las personas a las cuales él mandó a que le dieran un reporte de Jesús, vienen y le dicen: ¿sabe qué? Así que nos mandaste a investigar. Dijo que hay que pagar tributo al César. Dijo que los de su pueblo vayan otra milla cuando nosotros nos obliguemos a llevar una carga. Pero sabes,
ese hombre sana enfermos, sana leprosos, libera endemoniados, resucita muertos. Entonces este centurión, hermano, empezó a reconocer: ese hombre, ese Jesús no es cualquier personaje, ese hombre no es cualquier tipo. Y cuando el Señor Jesucristo regresa a Capernaum o va a Capernaum, hermanos, en realidad ese centurión había escuchado puras cosas buenas de Jesús. ¿Y sabe qué? Ya había creído en Jesús. Y aquí entra algo que yo le quiero decir a usted, para que usted lo reflexione y para que usted lo piense. Dice Lucas 7:3 que el centurión oyó hablar de Jesús. Y mi hermano, escuche esto. El problema de nosotros como cristianos, ¿sabe qué? Cada vez oímos menos de Jesús. Cada vez oímos más la voz del hombre, las noticias del mundo. Y escuche, ahí estamos metiéndonos en un problema y en un terreno tan delicado, porque cada vez creemos más la voz del mundo, las noticias seculares y menos de Jesús. Y como decía en la escuela dominical, ustedes lo hablaron y lo dijeron claramente, hermano, mucha gente no entiende que la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si usted no escucha la palabra de Dios, ¿sabe qué? Su fe se va a debilitar, su fe se va a tambalear. Y una de las cosas que usted y yo tenemos que estar plenamente convencidos, ¿sabe qué? Que todo lo que vemos de Jesús son puras cosas buenas, pura buena noticia. En Dios nunca vamos a encontrar una mala noticia. Y a medida que vamos escudriñando esto, hermano, tenemos que ver algo muy importante. ¿Y qué es eso importante? ¿Cómo está mi fe? ¿Cómo está mi nivel de fe? Porque resulta que este centurión viene rogándole a Jesús, no le viene exigiendo, no le viene imponiendo, viene rogándole. Y le dice a Jesús, ahí, hermanos, en el verso 5 y 6, vea lo que le dice. Dice claramente ahí, dice: vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente ¿qué? Atormentado. Diga, postrado. Postrado. Mire, hermano, ¿sabe que este centurión, hermano, vino a interceder a Jesús no por alguien de su familia, sino por un criado? Y quiero decirle algo que nos va a incomodar o lo va a incomodar. Este criado era un empleado del centurión, era el que estaba en la casa. Y amigos, hermanos, tú que tienes empleados en tu compañía, en tu trabajo, oras de la misma manera por tus criados. O definitivamente lo que no quieres es tener en tu equipo gente problemática. Mira, este centurión dijo: Señor, mi criado está postrado, gravemente enfermo, necesito. Y si tú como cristiano tienes personas en tu trabajo que no son salvas, ¿sabe lo que deberías hacer? Señor, salva a mis empleados. Pero con la actitud del cristiano actual, ¿sabe qué hacen? Los corren, les roban dinero, les roban salario. Y mucho cristiano que anda trabajando, peleándose con la gente. Y te digo algo, ¿cuál es tu testimonio como cristiano? Eso no es fe. Digo, ¿estamos aquí o todavía no? ¿Ah? Diga, postrado. Postrado. Amigo, hermano, iglesia, mira, te voy a dar un consejo. No esperes estar postrado con una enfermedad para venir a rogarle a Dios. Iglesia, no espere a caer en cama para venir a rogarle a Dios.
Porque Dios lo ama tanto que va a permitir que pueda caer en cama, caiga postrado, para que usted reconozca que no es su dinero, que no es su trabajo, que no es su habilidad, que es la pura gracia y misericordia de Dios. Digo este tema como que parece no muy espiritual, pero tiene más espiritualidad de lo que usted se pueda imaginar. Y este hombre, hermano, mire, viene a Jesús y le ruega: Señor, te pido por mi criado, te pido por mi siervo. Está postrado. O sea, ahí lo dice claramente, está postrado gravemente. Él está mal, mi siervo, está mal, mi criado. Está postrado en casa, paralítico. Diga, paralítico. Bueno, ¿sabe lo interesante? ¿Cuánto cristiano está paralítico? Está tullido, está tieso, no hace nada. Y sabe, iglesia, esto honestamente nos incomoda. Pero a mí lo que más me incomoda es que una persona que no era judía, que no era cristiana, que no era salva, resulta que tiene más fe que los hijos de Dios. Si como cristianos estamos descuidando oír hablar de Jesús, ¿sabes qué? La fe va a ir debilitándose, la fe va a ir menguando, la fe, hermano, se viene extinguiendo. Y al final de cuentas, escuche bien esto, hermano, tenemos que analizar esto. Tenemos que analizar, ¿por qué? Porque en realidad, hermano, ni siquiera nos ponemos a pensar en qué nivel está nuestra fe. Ese centurión, hermano, vino rogándole a Jesús, diciéndole: Señor. Y hermano, al final de cuentas, vemos aquí a través de esta palabra que a este hombre le dolía ver el sufrimiento de su criado. Diga sufrimiento. Diga sufrimiento. Mire esto, de verdad a usted y a mí nos duele ver cómo se pierden las almas. De verdad a usted y a mí nos duele ver cómo la gente entra en esa tibieza espiritual. Y si a usted y a mí no nos duele, le garantizo que a Dios sí le duele. Pero queremos, hermanos, seguir viviendo una vida religiosa sin rogarle a Dios. Hace unas semanas, cuando estudiamos esa parte de Hebreos, cuando una persona cae en apostasía, ¿cuál fue el problema de estas personas que caen en apostasía? Es que descuidan cosas que no deberían descuidar. Descuidan la oración, descuidan la lectura de la Biblia, descuidan la asistencia, descuidan el compromiso con Dios. Y saben, al final de cuentas, escuchen lo que les voy a decir. La fe de ellos no cambia en sí, sino cambia el objeto de su fe. Ahora tienen fe en el trabajo, en el dinero, en su habilidad, y dejan de tener fe en el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo. Y esto es tremendo, hermano. ¿Por qué? Porque ese centurión viene a Jesús en la actitud correcta, rogándole por su criado. Pero por favor, lea ahora el verso 7. Dice, no, el 7 dice: y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Wow. Vea, el Señor se ofrece y dice: yo voy a ir y le voy a sanar. Ahora, véanme por favor con atención. Hermano, ¿a quién no nos gustaría escuchar esas palabras? O sea, que usted venga al altar y usted literalmente escuche la voz de Dios y le diga: yo iré y sanaré a tu pariente, yo iré y sanaré a tu amigo, yo iré y sanaré a tu criado, yo iré y sanaré a ese conocido tuyo. ¿Sabe, hermano? ¿Qué le responderíamos? Sí, Señor, pero bien rápido, apúrale, pero ya muévete. ¿Sabe, hermano? Quiero llegar a un punto importante. Vaya por favor hasta el verso 10. Dice: al oírlo Jesús, ¿qué? Se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Ahora, diga: Jesús se maravilló. Jesús se maravilló. Y la pregunta es, hermano, mire, o la frase es: ¿qué había en ese tipo para que Jesús se maravillara?
O sea, esta pregunta o esta frase hay que analizarla. ¿Qué había en ese centurión para que Jesús se maravillara? Y la pregunta es, ¿qué hay en usted y en mí para que Jesús se maraville? Señor. O se espante, o yo no sé. Pero ¿qué había en ese centurión para que Jesús se maravillara? Y mire, la palabra maravillarse en este contexto significa asombro y admiración. O sea, ¿qué asombró a Jesús? ¿Y qué había en ese siervo, en ese centurión, que hizo que Jesús lo admirara? Hermano, no le estoy hablando de una blasfemia y herejía. ¿Qué había en ese centurión para que Jesús admirara a ese personaje y se asombrara de lo que había en ese centurión? O sea, ¿qué había? Bueno, escuche esto, hermano. El contexto nos dice que en realidad hay virtudes en este hombre que hay que analizar. Porque mire, ¿sabe qué es lo tremendo? Que en el verso 7 Jesús se ofrece y dice, yo iré y le sanaré. Diga, Jesús se ofreció. Pero lea el verso 8, por favor. El verso 8 dice de la siguiente manera. Respondió el centurión y dijo, Señor, otra vez, no soy digno de que entre bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Wow. Escuche esto, El Señor te ofrece, dice, yo voy a ir y lo voy a sanar. ¿Y sabe lo que dice el centurión? Señor, diga, no soy digno. No soy digno. Wow, esto está tremendo. Mire, hermano, en el contexto cultural, el que un judío visitara la casa de un gentil era algo impuro, algo que no lo permitía la ley judía. Y el Señor, hermano, dice, yo iré y le sanaré. El centurión, hermano, dice, no, Señor, no soy digno. Y esto es tremendo, hermano, porque mire, al final de cuentas, este centurión, este militar, que era parte del imperio más poderoso, el adinerado, el que gobernaba sobre una zona geográfica, el que daba órdenes y obedecían, de repente declara ante el Señor Jesucristo y dice, Señor, no soy digno. Y sabe, ahí es donde el Señor dice, este hombre está reconociendo lo indigno que es cuando yo mismo me ofrecí. La verdad que es digno de admirar. Pero no solamente se queda en ese contexto. Lo que el centurión dice claramente, dice, Señor, lea por favor el verso 8. Dice el verso 8. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Mire, el centurión dice, no soy digno. Señor, ni siquiera merezco que entre bajo mi techo. Pero creo en algo, Señor, que tu palabra tiene poder, que tu palabra tiene autoridad, que tu palabra es capaz de hacer algo aunque tú no estés presente. ¿Y sabe qué es lo glorioso, hermano? Que el centurión no se queda en esa parte. El centurión usa una analogía en su propia persona y dice algo que hay que analizar. Dice ahí en el verso 9, dice el verso 9, porque también yo soy hombre que bajo autoridad. Diga, bajo autoridad. Hermano, escuche esto. ¿Sabe que el centurión ahí en ese instante lo dice? Yo soy un hombre de autoridad. No, él no dice eso. ¿Sabe lo que dice? Yo soy un hombre bajo autoridad. Por favor, escuche esto. Diga, bajo autoridad. Bajo autoridad. Y sigue diciendo, y yo también recibo ¿qué? Órdenes. Y la pregunta es, esta es la pregunta,
¿Verdaderamente estamos bajo autoridad? Diga autoridad. No diga algo como si diga autoridad. ¿Verdaderamente estamos bajo autoridad? ¿O soy mi propia autoridad? Iglesia, amigo, pregúntate, ¿quién es tu autoridad? Ahora, si reconocemos que tenemos autoridad y recibo órdenes, obedezco esa orden. Esto no voy a andar tapando el sol con un dedo, hermano. Y lo voy a decir tal y cual es. Hace ratito yo platicaba con nuestro hermanito Celestino. Y digo, mijo, para que te odie, para que te amo, que nos odien juntos. Estamos platicando y le digo, hijo, ¿qué pasará con los varones? Pastor, dice, pues que la gente anda ahí toda llena de miedo, llena de temor, llena de cosas, dice. Dice, pero ¿sabes qué es lo grave, pastor? Que me ha dicho, varones, no me vuelvas a pedir que yo ore. Digo, pues ya no hagas orar, ¿qué es? Están demostrando la esencia de lo que realmente son y de lo que viven. Porque si el Señor Jesucristo dijo que hay que orar, y luego Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, orar sin cesar, ¿sabe qué? Esa es una orden, no es una opinión. Y si no lo quieres hacer, entonces no me vengas con cosas que están bajo autoridad, porque no lo estás. Porque el centurión dice, yo soy un hombre bajo autoridad y recibo órdenes. Pero aquí viene algo que conecta, hermano, en lo glorioso. ¿Sabe? El Señor Jesucristo estaba bajo autoridad, ¿sí o no? Miren lo tremendo. El Señor Jesucristo estaba bajo autoridad. Y en ese momento, en ese instante, hablando geográficamente y políticamente, ¿quién era la autoridad de Jesús? ¿Quién? A ver, dígalo. El centurión. El centurión era la autoridad inmediata de Jesús. Pero ¿sabe lo que el centurión dice? Señor, tengo autoridad, estoy bajo autoridad, pero también, Señor, tú estás bajo autoridad. Y la autoridad que tú tienes no es la del Imperio Romano. La autoridad que tú tienes la recibas directamente de Dios. Así que, Señor, la autoridad que tú representas es más grande y más poderosa que la del Imperio Romano. ¿Sabe, hermano, esa conversación del centurión con Jesús? Hermano, piense que nos quedamos cortos en leer la palabra. Piense, investigue, estudie, analice. El centurión, hermano, le dice a Jesús, yo soy un hombre bajo autoridad y también recibo órdenes, pero también, Señor, yo tengo siervos, yo tengo criados, y le digo a uno, ven, y viene, y le digo al otro, va, y también va. Y cuando Jesús oye eso, el verso 10 dice, al oír esto Jesús, ¿se qué? Se maravilló. Se maravilló. ¿Sabe por qué? Porque el principio es la sujeción a la autoridad. Y el centurión reconocía que la enfermedad o la dolencia que tenía su criado, la persona que él tenía enfrente tenía el poder para solamente decir, sea sano, y sería sano. Por eso, hermano, el Señor Jesucristo siempre estuvo bajo autoridad. De hecho, y usted lo puede ver en la Biblia, cuando él estaba frente a Pilato, hermano, Pilato le dice a Jesús, ¿sabes que tengo autoridad para soltarte, dejarte libre o para condenarte? ¿Sabe lo que dice el Señor Jesús? Ninguna autoridad tendría sobre mí si no te fuere dado del cielo. Ahora, escuche, esto no le va a gustar, pero le guste o no. El hombre que está en la silla del gobierno de este país, ¿sabe quién le ha dado autoridad? ¿Sabe quién se la dio? Dios. Le guste o no le guste. Y aquí entra nuestro beneficio, que sobre todo
gobernante humano, tenemos a un Padre con autoridad que nos guarda, nos cuide y nos protege y nos defiende. Y lo que el Señor permita es bueno. Pero aquí entra lo lindo. Si nosotros entendemos el principio de autoridad, mire, ¿sabe lo que va a hacer el Señor? Él se va a glorificar. Porque resulta, hermano, que cuando ese centurión empieza a tener esa conversación con Jesús, le dice: Señor, yo soy un hombre bajo autoridad, y tengo esto y tengo lo otro, y recibo órdenes. Y sabe, le dice: pero también yo sé dar órdenes. Y ahí, hermano, es donde el Señor Jesucristo, hermano, dice: ¿saben? Ni en todo Israel, o sea, en todo Israel, ¿saben qué, hermano? Lo tremendo. Esto yo creo que ofendió a sus discípulos. Ahí estaba Pedro, ahí estaba Mateo, ahí estaba Juan. Se le quedan viendo los discípulos: Señor, pero no somos sus discípulos. Pero ¿saben lo que leí en la escuela dominical? Sí, pero ustedes creen porque han visto. Este hombre solo ha escuchado y cree que tengo poder, autoridad para sanar a su enfermo. ¿Y saben qué, hermano? Lo tremendo que el Señor dice. ¿Y saben qué es lo más tremendo? Que este ni siquiera es israelita, no es judío. Ahora, a los discípulos posiblemente, hermano, los inquietó, pero a los líderes religiosos los ofendió. ¿Cómo es posible que los compares con un gentil? Pues el Señor dice: este tiene más fe que ustedes. Pero ¿qué es lo admirable de este hombre? Ese es precisamente, hermano, las actitudes que él manifestó cuando va a Jesús. Primeramente, se acerca rogándole. Segundo, manifiesta su amor intercediendo por su criado que no era ni su pariente. Y tercero, reconoce el principio de autoridad. Cuarto, sabe claramente que en Jesús había una autoridad más que la del Imperio Romano. Y escuche, hermanos, lo que dice: Señor, no soy digno. No soy digno. Ahora, ¿digno de qué? Mire, él dice: no soy digno que entres bajo mi techo. No soy digno que entres a mi casa. Señor, eres demasiado santo, eres demasiado bueno como para que pises una casa, un hogar donde no se respeta los preceptos y los mandamientos que tú has establecido. Y mire, el problema, hermano, este es el asunto. ¿Sabe que nosotros pensamos que somos dignos de todo? Ah, soy cristiano y soy digno de todo. Mire, hermano, todo es por gracia y misericordia de Dios. Amén. ¿Me está entendiendo? Gracias, Señor. Ahora, escuche, pues ya vamos a terminar. Mire, el tiempo vuela rapidísimo. El tiempo voló. La pregunta es esta, hermano: ¿nuestra fe admira a Jesús o lo decepciona? Porque mire lo que dice el verso 10. Al oírlo Jesús se maravilló. Diga: al oírlo Jesús. Al oírlo Jesús. Una vez diga: al oírlo Jesús. Al oírlo Jesús. Ahora, ¿se da cuenta que aquí hay algo recíproco? ¿Quién oyó hablar primero de quién? El centurión oyó primero hablar de Jesús. Y cuando el centurión viene a hablar con Jesús, Jesús lo oye a él y se maravilla. ¿Y sabe qué es lo lindo? Que Jesús siempre nos va a escuchar. Él siempre nos va a oír. Él siempre va a estar al pendiente de mi oración y de su oración. Pero ¿cuál es la actitud? Vamos a hablar como el publicano o como aquel fariseo. ¿Qué decía el fariseo? Dios, gracias te doy, ayuno, oro, diezmo, no como este, así como este. ¿Y sabe lo que es el publicano? Señor, sé propicio, no soy digno. Dice que ni siquiera se atrevía a levantar los ojos. ¿Y qué dijo Jesús? Les digo, el publicano regresó justificado, mientras que el otro se quedó en su propia justicia. Aleluya. Hermano,
Él nos oye. Pero ¿cuál es la actitud? Es más, algunos ya ni siquiera vienen a orar. Ya no, ya ¿para qué orar? Si tengo tantas cosas, si he logrado tanto. ¿Y si Dios te lo quitara? ¿Y si Dios permitiera que lo perdieras? Como les decía el otro día en la escuela dominical, ahorita estamos en el punto, pero tan serio. ¿Qué tal si le cae ICE o Seguridad Nacional y su casita, su carrito, hasta el perro, la pulga, todo ahí se queda? ¿Ah? ¿Qué pasaría? Hermano, la Biblia dice: no pongas tu confianza en las riquezas, porque le salen alas y vuelan. Pongamos nuestra confianza en el que tiene poder para protegernos, para defendernos, para cuidarnos, para guardarnos, para salvarnos, para defendernos. Porque en verdad, hermano, mientras menos oigamos hablar de Jesús, nuestra fe cada vez se va a debilitar más. ¿Y sabe qué? Entre menos oigamos hablar de Jesús, más nos vamos a preocupar, más nos vamos a desesperar, más nos vamos a afligir, más nos vamos a decepcionar, más cada vez va a ir en picada. Pero cuando, hermano, estamos confiando en Dios, ¿sabe qué? Estamos confiando que Él tiene el control absoluto de todas las cosas, que Él nos guarda, Él bendice nuestra entrada, nuestra salida, nos guarda, nos cuida, nos protege. ¿Sabe por qué? Porque Él oye nuestra oración. Mire, no hay cosa más linda, hermano, que entender cómo opera Dios, cómo obra Dios. Ahorita, ¿sabe qué? Muchos cuando salen de su casa en las mañanas, salen con el temor: ¿y si ya no regreso? Porque me agarra la migración. Pero nunca te pusiste a pensar que antes de que llegara esta situación, podías salir y ya no regresar por un accidente, por una bala perdida, por cualquier cosa. ¿Por qué hasta ahora que está pasando esta situación es cuando nos ponemos a pensar: ¿y si ya no regreso? ¿Saben por qué? Porque, mira, escucha esto, iglesia. Si esta situación no cambia y mejora nuestra relación con Dios, nos vamos a poner peores, más duros. Yo le digo a los jovencitos: jóvenes, ¿saben que corren el riesgo de que se queden sin papás en este país? ¿Y qué están haciendo ustedes, jóvenes? ¿Por qué no vienen a orar por sus papás? ¿Por qué no vienen a orar por los suyos? ¿Se da cuenta? Está afectando todo este asunto de tal manera que cada vez endurecemos más el corazón, tanto viejos como jovencitos como jovencitas. Cada vez hay menos oración, cada vez hay menos asistente a la oración. ¿Por qué? Porque el corazón cada vez se hace más duro y cada vez confiamos más en nuestra propia capacidad, habilidad y facultad, y dejamos de confiar en Dios. ¿Y saben lo que, hermano? No maravillamos a Jesús, lo estamos decepcionando. ¿Qué fue lo que admiró a Jesús de ese centurión? La actitud con la que se acercó, las palabras que le habló. Por eso dice claramente ahí, el verso 10, léalo conmigo, dice: al oírlo Jesús se maravilló. Ahora diga: y dijo. Mire, Jesús oyó al centurión, se maravilló al centurión, y ¿sabe qué? Le dijo a los que le seguían. Ahora, ¿qué te está diciendo Dios a ti, amigo? ¿Qué te está diciendo? Yo no sé cómo lo interpretes, pero posiblemente nos está diciendo: lo que hice con él lo puedo hacer contigo, lo que hice con aquel también lo puedo hacer contigo. Pero si descuida eso, también te puede pasar lo que le pasó al otro. Y sabe, hermano, ¿vivimos por fe o por vista? Deberíamos. Ahora, hermano, una cosa es que el Señor se admire y se maraville, y la cosa quede ahí. ¡Wow! El Señor está maravillado de mi fe. Bueno, ¿sabes? Te digo algo. Si se maravilla de tu fe, entonces te va a dar la respuesta. ¿Por qué? Porque ve el verso 11. El verso 11 dice: y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujido de dientes. 13. Entonces Jesús dijo al centurión. Oiga esto, dice que Jesús oyó al centurión y dijo:
este hombre está tremendo. Pero cuando el Señor expuso todo lo que el verso 11 y 12 dice, entonces dijo ¿a quién? Al centurión. Ahora, se cuenta, le dijo al que le había pedido ese milagro o esa intervención. Le dijo al centurión. ¿Sabe qué? La respuesta para Dios, hermano, es de manera personal, individual, a cada uno de nosotros. Por eso, mire, yo me gozo cuando Dios obra un milagro en alguien más. Me gozo por lo que nos compartió nuestra hermana Hilda. Me gozo con ella. Pero es el milagro que Dios le hizo a ella, no es el mío. Yo tengo que vivir del mío. Por cierto, estaba diciendo la hermana que la veladora de los santos, le decía a Renita, le digo, bueno, le hubieran prendido una veladora a Santa Hilda, es la santa de Dios. Pues claro, no somos santos de Dios. Obviamente, estaba jugando, ¿verdad? Pero cuando dice que los santos interceden, nosotros no hacemos nada, lo hace el Señor. Pero alguien tiene que interceder, alguien tiene que orar. Y lo glorioso, hermano, que el Señor ve al centurión. O sea, lo ve claramente a los ojos, a la cara. Mire, no vio a la multitud. ¿Qué le dijo a la multitud? ¿Sabe? Este hombre está admirable. Este hombre es verdad que me ha sorprendido. Hermano, y este es el reto. ¿Será que nuestra fe admire a Dios? Yo creo que sí. Que a pesar, hermano, errores, fallas, equivocación, mire como David, hermano, en cuántas cosas se equivocó, habrán todos, pero ¿sabe qué? Siempre iban para adelante en su fe, en su fe, en su fe. Y Dios siempre respondió a esas peticiones. Y este hombre, hermano, le dice al centurión, dice, entonces Jesús dijo al centurión, ven. Dice, ven. ¿Y qué más dice? ¿Y cómo creíste? Diga, ¿cómo creíste? ¿Cómo creíste? A ver, ahora hay algo ahí. ¿Se acuerdan lo que leímos en Mateo 9:29? Conforme a su fe, os sea hecho. Mire, como usted crea, será hecho. El centurión creyó que su criado podía sanar si Dios decía, Cristo decía la palabra. ¿Sí o no? ¿Cómo está usted creyendo? ¿Usted está creyendo de verdad? ¿Usted está creyendo lo que la palabra dice? ¿O somos pura llamarada de petate, pura apariencia? Somos así, ¿no? Y se extinguió. Porque, ¿sabes? Somos dados a ser muy dramáticos, a ser muy pancheros, hermano. Sí, mucho rollo. Pero no hay esencia. Y el Señor le dice a este centurión, ven, y como has creído, ¿qué? Te sea hecho. Te sea hecho. Mire, hermano, escuche, esto es glorioso. Como usted crea, así será hecho. Aleluya. Mire, y le voy a dar una clave de esto. Ponga atención. Le voy a dar una clave. Lo que usted crea con convicción, háblelo. Pero de lo que dude, no lo dé a luz. Mate eso en su misma mente. Porque mientras esté acá, el diablo no conoce su duda. Así es. Pero cuando lo exterioriza, dice el diablo, ya ganamos. No cree. Dudó. Por eso, hermano, hay ideas o hay proyectos, hermano, que de repente se me ponen enfrente. Y ¿saben con quién los hablo? Con gente que cree igual que yo, o cree un poquito más que yo. Porque escuchen, si yo pudiera sentarme con ese centurión romano, ¿saben cuántas preguntas yo le haría a ese centurión? Sí, muchísimas. Oye, amigo, a ver, cuéntame un poquito. ¿Cómo lo hiciste? Y posiblemente el centurión, no, ¿saben que una vez yo estaba en mi base? Y por ahí llegaron unos soldados y dijeron, no, que allá está un tipo que sana enfermos, devuelve la vista. Yo me empecé a interesar por él. Mire, hermano, escuche, oiga esto lo que le voy a decir. Pero el problema de nosotros es que nos juntamos con gente que no tiene fe y que no tiene logro ni conquistas. Pero ¿sabe qué? Se consuelan entre ellos con su mediocridad y sus miserias y su falta de carácter. Pero júntese con una persona de fe y va a decir, ¿sabe qué? Hazlo así y te va a resultar. Híjole, es que me da miedo. Pues con todo
aviéntate. Con todo, éntrale. Mejor trabajo más. Ahí está tu problema. Ahí está el problema. Y por eso, miren, ¿saben qué, hermano? Uno tiene que ser accesible a todas las personas. Pero si yo pudiera sentarme con ese centurión romano, ¿sabe cuántas preguntas le haría? Y ¿sabe lo que estoy seguro que él me diría? Amigo, Dios no falla. Eso es así. Dios no falla. Y yo le digo, Dios no falla. Señor. Y le garantizo, Dios no falla. Porque como usted crea, será hecho. ¿Por qué? Porque, hermano, al que cree, todo es posible. Sí. Créalo. Así es, así es. Pero júntese y relaciónese con gente de fe. No vaya con ese medio tibio que le va a decir, hermano, trabaja más horas, más contrato, más trabajo. Ahí está el billete. Ahí está la bendición. No, claramente el proverbio dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y a ello no añade tristeza. Esa es la bendición que verdaderamente vale. Amén. Por eso, hermano, ¿cómo había creído el centurión? De manera total, absoluta, en la autoridad que tenía Jesucristo sobre toda enfermedad. Miren, el centurión tenía autoridad militar, política, pero no tenía autoridad sobre las enfermedades. Solo Jesucristo la tiene, la tuvo, la tiene y por siempre la tendrá. Solo Jesús tiene el poder de la vida y de la muerte. Solo Él y nadie más que Él. Amén. Por eso, ¿qué va a hacer de aquí en adelante? Mire, ya hablamos de poca fe. Aquí hablamos, hermano, que Jesús se maravilló de tanta fe. Ni aún en Israel he hallado tanta fe. Tanta fe. Por eso, hermano, les digo esta palabra. En Romanos capítulo 10, verso 11 dice, así dice la Escritura, todo el que confía en Dios no será jamás defraudado. Mire, todo aquel que confía en Dios, hermano, nunca será avergonzado, defraudado ni decepcionado. ¿Por qué? Porque Dios es fiel a sus promesas. Si bien es cierto, hermano, escucha esto, hay mucha gente que tiene una autoridad, pero no están sujetos a una autoridad. Por eso, hermanos, este mundo cada vez se pone peor. Y quiero decir que si nosotros no dependemos de Dios y no creemos a su palabra, cada vez nos vamos a decepcionar más. Le leo esta frase célebre. Dice, si quieres desanimarte, mira al gobierno. Si quieres desilusionarte, mírate a ti mismo. Si quieres reafirmarte, fortalecerte y regocijarte, mira a Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Por eso, hermano, vaya a Jesús. Yo no sé cuál sea su problema, honestamente, pero lo que sí sé y conozco es que el Señor nunca falla. Como usted crea, le será hecho. Como usted crea, le será hecho. Porque, ¿qué dice Mateo 9:29? Conforme a su fe, o sea hecho. Como usted cree. Si usted cree que Dios es capaz, Dios es capaz. Si usted cree que Dios no es capaz, no pasa nada. Pero usted nunca verá esa fe, esa oración contestada. Si usted cree que Dios lo puede perdonar, Él lo perdona. Si usted cree que es demasiado malo y que Dios está ofendido, usted seguirá siendo demasiado malo. Pero si usted cree que Dios es un Dios de misericordia, ¡Aleluya! usted viene y le pide perdón a Dios y Dios lo restaura y Dios lo levanta. Amén. Así que, ¿qué le dijo el centurión? Ve, y como has creído, que sea hecho. ¿Cómo va a creer usted esta semana? Así que, ¿entendimos? Vamos a hablar. Vamos a hablar como alimento, porque creo que esa comida nos va a fortalecer. Y que Dios bendiga la mano que lo prepararon. Le damos un aplauso a nuestro Dios, iglesia. Pero déselo fuerte. Diga a su hermano, como crees que será hecho.